Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, espero que estén arrancando una semana increíble. Enfocados en el vínculo, el final de esta serie. Un enfoque, solo uno, es el enfoque que Cristo honra. Nuestro desafío en estos días es aprender a decidir, cuidar el lugar que recibimos en el vínculo con Cristo. Dice Juana, allá por el capítulo 20, entre el versículo 11 y el 18, estamos hablando del momento en que Jesús, en el que el Cristo resucitado, se le aparece a María. Dice, te lo voy a leer porque es importante. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo han puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Entonces Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a nuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Mirá qué cosa interesante. María, en medio de su dolor, permaneció, y en medio de su dolor siguió buscando. Dice que ella estaba llorando y que así como de refilón, de reojo, seguía mirando al sepulcro. Desde siempre me hice la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué María Magdalena? Hace unos días Dios me mostró que hay un lugar, una posición que nace desde el amor. Y es la posición en el vínculo. Esa posición, ese lugar, ese espacio entre dos, nace desde el amor de Él por nosotros. En el capítulo 8 de Lucas se hace referencia a María Magdalena. Dice que fue liberada de 7 demonios. Es ahí quizás una de las claves. Cristo la había liberado de manera completa. El número 7 representa eso, el completo. Y quizás el vínculo de ellos dos nace desde una gratitud absolutamente total. Entonces podríamos pensar que el amor se expresa desde la experiencia del perdón, de la restauración. Dice Lucas 7, el versículo 47, dice: Al que mucho se le perdona, mucho ama. A pesar de que hay muchos que se le ha perdonado mucho y aman bastante poco, pero bueno. Lucas 7:47 dice: Al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero no quiero desenfocarme en María. María era una de los 12. María era una espectadora de ese mover. Claramente que no. María Magdalena fue parte del ministerio de Jesús, sin ningún tipo de duda. Incluso, si me dejan en una opinión absolutamente personal y libre,
Yo la denominaría a María Magdalena como la discípula fiel. Estuvo en la cruz, estuvo en la sepultura, y en la resurrección fue la primera testigo apostólica comisionada por Cristo. Alguno me podrá decir, bueno, pero quizás por el vínculo María entendía. Yo creo que María no entendía todo, pero sí entendía el vínculo. Yo puedo pensar que por el dolor incluso, María no entendía todo, pero María decidía permanecer enfocada en el vínculo. María Magdalena en mucho representa a la iglesia. En el vínculo representa a la iglesia que ama, a la iglesia que permanece, a la iglesia que espera aún cuando no logra terminar de entender. Permanecer, te lo dije recién, termina siendo el enfoque que Cristo mismo honra. Permanecer allí en el vínculo, en el lugar donde otros aflojan y se van. Ese es el enfoque que Cristo honra, al que permanece en el mismo lugar donde otros se van. Te decía, María Magdalena se quedó. Posiblemente o seguramente ella no entendía todo, pero se quedó, le hizo honor al lugar en el vínculo que ella tenía. Hay un momento en que imagino que lloraba de manera desconsolada, pero ella no abandonó. Te lo dije, aún en ese momento de dolor ella seguía buscando a Jesús, incluso aún estando muerto. Cristo se revela a los que lo aman. Y esto es una cuestión literal mucho más allá de cualquier razón o razonamiento que podamos hacer. Y cuando Él la llama por su nombre, María lo reconoce. Allá en Juan capítulo 10 dice, a sus ovejas llama por su nombre. Pero el secreto vuelve a estar en el vínculo, porque a sus ovejas llama por su nombre, pero María estaba en el vínculo, estaba en ese lugar. Por eso María lo reconoce. El segundo punto trascendente en este cierre de esta serie tiene que ver con cuidar tu lugar, no perder tu posición, no perder el privilegio. Judas tenía un lugar no por mérito, sino por un llamado. Perdió el enfoque en el vínculo y enfocó su interés en deseos naturales, personales, propios, creyendo que él podría remendar su error, su egoísmo, y terminó vendiendo literalmente su lugar. Vendió el lugar del vínculo. El lugar del vínculo es un privilegio al que Cristo te da acceso. Es Él el que te da acceso al vínculo. Es Él el que nos da acceso al vínculo. Pablo en la carta a la iglesia de Éfeso, allá en el capítulo 2, el versículo 6 dice, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Dice Juan, el capítulo 14 dice, Jesús promete, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El enfoque se vuelve trascendente, es el acceso al lugar con Él. Es un lugar a honrar. No hay mérito alguno de nuestra parte para acceder y permanecer dentro de ese vínculo. Es su gracia, es su amor, es su decisión. Y no vamos a llegar por mérito. Pero sí hay algo que debemos hacer,
y tiene que ver con cuidar ese lugar de nuestra permanencia. Es una pertenencia que Dios nos da, el vínculo con Él. La enseñanza para cerrar esta serie es el desafío de cuidar el enfoque como lo hizo María Magdalena. Aún en el dolor, ella se quedó, aún sin entenderlo todo, ella decidió permanecer allí. El punto es pararnos entendiendo cómo lo hizo María Magdalena. Ella no se quedó por la teología, no se quedó por una religión. Ella estaba enfocada en Él y por Él se quedó en el lugar del vínculo. Enfocados en el vínculo, María Magdalena representa el vínculo más puro, profundo, apasionado, que nace desde el amor redentor de Cristo. Cristo honra a los que lo aman, a los que se quedan, a los que no negocian ese lugar de pertenencia. Termino. Mi desafío para mi vida y para tu vida tiene que ver con que cuidemos nuestro enfoque en el vínculo. Que no lo perdamos por enfocarnos en otra cosa. Cristo busca, desea y demanda en nosotros un vínculo sano. Dios no llama a los más sabios, sino a aquellos que estén dispuestos a amar. El enfoque que Cristo honra es el de aquellos que permanecen y aman en todo tiempo, aun cuando no lo entiendan todo.